Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Buenas tardes, buenas noches, chicas. Estoy feliz, súper feliz y agradecida al Señor poder estar con ustedes. Qué grupo tremendo que armaron. Y todo comenzó con esto de que se quedaron en varadas, ¿no? Con lo de la conferencia de Viva los Corazones. Yo estuve así, Erika Salazar me invitó para que me quedara, porque estábamos por México esos días, y estuve así de quedarme, pero bueno, el Señor sabe, pero tengo la oportunidad de verlas ahora por este medio, así que le agradezco al Señor. Si se llega a cortar, Raquel de Dominicana, ¿me avisas? ¿Me haces seña o algo así? Porque espero que se escuche bien. Bueno, miren, chicas, voy a compartir un PowerPoint ahora, pero orando, hablaba con Raquel, con Raquelita, que no la terminé de escuchar. Después me lo vas a decir personalmente, Raqui, de Ecuador, Raquel Cubilla, lo que dijiste, porque no, se cortó, no terminé de escuchar, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero la quiero mucho, Raquel, es alguien especial para nosotros y feliz de lo que el Señor está haciendo en su vida, viene haciendo con los años, ¿no? Y ahora, así que gloria sea al Señor. Y bueno, estaba pensando, porque hablaba con Raquel de Dominicana, para identificarlas, voy a decir así los países, y viendo qué quería el Señor para que compartamos en este tiempo. Miren, yo me estoy dedicando a todo lo que es salud mental estos últimos años, pero realmente no, si quieren escuchar algo referente a todo lo que es el estrés, las emociones, o quieren una charla conmigo, lo podemos hacer, planificar. Hoy me sentí guiada por el Señor para desarrollar un salmo, y ustedes me dirán un salmo, como que no aplica un poco a nosotras las mujeres que servimos al Señor, todas ustedes muy involucradas en la obra, pero es un salmo. ¿Por qué este salmo? Porque tiene que ver con Israel, que lo vivió y tiene como un eslogan, una frase que se repite una y otra vez. Podés abrir tu Biblia si querés, o tu aplicación en el Salmo 136. Y no vamos a leer todo el salmo, pero te quiero dejar algo para que después sigas leyendo y dejando que el Señor siga obrando en nosotras. Para mí ha sido particular este salmo, así que ahí acá entro y voy a abrir esto para empezar a compartirles a ustedes. Ahí está. Voy a hacerlo rápido porque el tiempo es tirano, ¿vieron? Y yo soy de hablar largo, así que voy a hacerlo así rapidísimo. Voy a correr. Miren, le llaman este salmo. ¿Por qué decidí compartir esto orando al Señor? Porque Israel vivió distintos momentos. ¿Recuerdan cuando fueron llevados al exilio? ¿Recuerdan cuando cruzaron el desierto esos 40 años, 70 años en el exilio, después post-exilio, en la época de Esdra? Pero en todo momento de la historia de Israel, este salmo y la frase que conllevan, que se repiten, tiene mucho que ver con el pueblo, con la adoración del pueblo, pero también tiene mucho que ver con vos y conmigo, cómo adoramos al Señor en medio de distintos momentos. Esta pandemia ha sido tan particular para nosotras, ¿verdad? Porque nos dejó patas para arriba, nos dejó, esperábamos, decíamos, en 15 días termina, así decían en Argentina, y salimos todos a la calle. Llevamos ya meses y va a terminar un año, vamos a seguir así. Entonces ha sido un año especial, sin duda que Dios está en el control y todas nosotras confiamos en que Él está sentado en su trono. Y esto nos llena de asombro y adoración, pero a su vez también nos lleva a reflexionar. Entonces este salmo, el 136, si vos abrís tu Biblia, es el que Israel, estuve leyendo cosas del pueblo de Israel, le llaman el gran Jalel a este salmo. Interesante, ¿no? Porque es la gran alabanza, sería así, se puede traducir. Es el gran salmo de alabanza. Entonces, en medio de las tristezas, ellos alababan. En medio de los problemas, ellos adoraban. Salmo 136, el gran Jalel. Después, si quieren, le puedo dejar a Raquel, no el PowerPoint, pero el PDF de esto, y ya les queda a ustedes para que lo tengan, ¿está bien? Con las láminas y todo escrito. Y miren ahí hay un texto hablando del Salmo y que habla de que la frase que se repite vez tras vez es esta categórica, que a lo último vamos a terminar leyendo 4 versículos y repitiendo juntas.
Dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esto era una poesía hebrea. Vieron que el pueblo de Israel, David los organizó, y ellos cantaban así con canciones antifonantes, esas que nosotros hacemos cuando en el club bíblico o en las reuniones de jóvenes hacemos un coro y el contracanto. Bueno, esto es algo parecido. Los levitas decían una frase, una estrofa: alabad a Jehová porque Él es bueno, y el pueblo repetía en la ceremonia, porque para siempre es su misericordia. Y era tremendo escucharlos. Algunos comentaristas dicen que se te ponía la piel de gallina, de pollo, porque realmente ver que todo el pueblo repetía, toda la congregación, porque para siempre es su misericordia. Y este pensamiento es un hilo conductor que une el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, de las misericordias eternas de Dios. Esta poesía representa la bondad de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Habla de un amor firme, pero un amor que pasa por el gesed de Dios, que ahora les voy a mencionar. El Salmo 136 es esta poesía especial porque en sus 26 versículos repite la frase en la segunda línea, porque para siempre es su misericordia. Entonces, versículo tras versículo, mañana cuando lo leas, yo ese los iba a pasar para que lo leyeran antes de la reunión, pero yo estuve en otra reunión, no tuve tiempo, así que mañana cuando lo leas, recordá esto, sus 26 versículos, repite una vez tras otras, porque para siempre es su misericordia. Entonces, es maravillosa esta poesía. Miren, aquí les puse otra cosa, porque Él es bueno y es eterna su misericordia, otra versión, ¿no? Y en el Salmo 118, chicas, también se ve algo parecido, pero se repite solo 5 veces este pensamiento, ¿no? Y bueno, en el Salmo 118 también tiene ese sentido de ceremonia. Era para los cultos, por decirlo así, para el servicio de la iglesia del pueblo de Israel. Cada vez que se reunían en el Sabbat o en alguna otra ceremonia anual que ellos tenían, ellos adoraban a Dios de esta manera, de forma congregacional. Dice, es como lo que les explicaba antes, como que los levitas arengaban al pueblo y el pueblo le contestaban. Así que es muy lindo esto. Hay canciones que cantamos, no sé si ustedes las cantan, yo hace mil que no canto, pero a ver, por ejemplo, que son parecidas, tienen la misma idea. Invocaré yo al Señor, no sé si lo conocen o lo cantan en sus países. ¿Quién es digno de loor? ¿Se acuerdan? Y que hay otro grupo que canta y es el contracanto. Bueno, no sigo cantando, más o menos parecido. Seguimos con esto. Aquí miren, en Primera de Crónicas 16:34 dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En esta noche el Señor quiere subrayar este pensamiento en nosotras. Y vos me dirás, ¿por qué? Ahora vamos a ver por qué el Señor quiere que en medio de la pandemia pensemos en esto. Estas frases fueron utilizadas muchas veces en el Antiguo Testamento, pero recuerden, siempre que la veas, fue en el contexto de ceremonia, de reuniones, de adoración pública. Y acá, mira, este texto que puse es el de Esdra. Cuando ellos vuelven después del exilio, Esdra trabajando con Nehemías, ¿se acuerdan? Hemos leído mucho todas estas historias, y Esdra los guía a la palabra de Dios, guía al pueblo a que amen la ley, porque Esdras 7:10 dice que había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para vivir los estatutos y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él era un hombre de Dios, él era un hombre que activaba la obra de Dios. Entonces dice este texto, y cantaban alabando y dando gracias y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Y después en los versículos siguientes, versículo 12, dicen que las personas que habían quedado y que conocían el templo anterior, porque ya eran viejos, lloraban mucho al ver la nueva obra. Pero Dios estaba haciendo un nuevo, activando su pueblo, una obra especial en ellos. Entonces también se ve este concepto de para siempre es tu misericordia, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. También lo vas a ver en Primera de Crónicas. ¿Se acuerdan David? Chicas, cuando David traía el arca, hoy no me voy a detener en estos textos, vamos a ver otros, pero sí recordar el Salmo, me gustaría que tengas abierto en tu Biblia, el Salmo 136, porque vamos después a ver algunos detalles. Entonces, David venía trayendo el arca y ahí él
ayudó al pueblo y lo guió justamente en esta adoración, y él mencionó esas palabras. También estuvo escrito, si alguien me quiere leer, le agradezco, Primera de Crónicas 16:41. Cualquiera que ponga se desmutee, y ahí habla justamente que formaba parte del servicio del ministerio de los sacerdotes. Ellos tenían que... Un saludo a los hermanos. ¿Vieron cómo es esto en vivo? En vivo, no saben, el otro día me mandé en una reunión, dije algo que después no hay vuelta atrás, ¿vieron? Así que estamos en estas cuestiones familiares como en vivo. ¿Quién tiene entonces? Primera de Crónicas 16:41. Le agradezco. 16:41. Sí. Y con él, por favor. Por favor. No se escucha. ¿Me escuchan ustedes, chicas? La hermana leyó aparentemente, pero no la escuché, hermana. Se cortó. Y con ellos... Dale, Marlene. Sí. Está la conexión de internet está hoy medio a medio, ¿no? ¿Alguna que lo tenga ahí quiera? A ver. Con ellos a Emán, ¿Me escuchan? y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Amén, amén. Bueno, ahora vamos a mutearnos y ya seguimos así porque se nos complica, pero gracias, hermanas, por leer el texto. Entonces, tenía que ver con las obligaciones de los sacerdotes, y ellos se acercaban al pueblo y los guiaban a ese pensamiento. Es tremendo. Yo cuando estudiaba este salmo digo, pero tanto insistir como para siempre su misericordia, sabemos que las misericordias de Dios son eternas, pero ¿por qué era tan importante? Miren, Dios trabaja con el recuerdo, y ahora vamos a ver, Dios trabaja con la memoria. Era un método memotécnico para Israel. Israel usó distintos tipos de memorización para la Biblia. A nosotras a veces decimos, ¿cuánto nos cuesta memorizar? Cuando éramos muy jovencitas memorizábamos un tocazo, mucho, y ahora que somos más grandes nos cuesta más. Israel tenía su forma de memorizar. Y esto de repetir renglón tras renglón era su manera de recordar la verdad de Dios. También fue cuando, como mencionaba antes, por medio de la dedicación del templo de Salomón, cuando Salomón dedica, ahí también se menciona estas frases y estas palabras recordando el Gesed de Dios. Algo más, para seguir y avanzar rápido, fue que me encantó esto. Cuando ellos iban a la batalla recordaban que las misericordias de Dios eran eternas. Y vos dirás, usted dirá, tú dirás, ¿por qué recordaban en esos momentos? Chicas, ellos salían a la guerra con algunas cosas que Dios les había dicho que tenían que llevar. Perdón mi acento argentina, bien así, yo ya sé que es muy... estaba escuchando a Raquel de Dominicana, como está casada con un argentino, es una argentina más, no sé si notaron eso en su forma de hablar. Pero bueno, voy a tratar de suavizar mi acento. Pero más allá de todo, ellos tenían que ir a la guerra, chicas, y llevaban ciertos instrumentos. Por ejemplo, las trompetas. ¿Ustedes recuerdan las trompetas de plata? Esas trompetas que hicieron sonar cuando después de girar alrededor de Jericó por una semana, el Señor le dijo, toquen las trompetas fuerte y ahí griten, y ahí fue cuando cayeron los muros. Las trompetas eran un símbolo de oración, un símbolo que les recordaba que tenían que sonar como una alarma, una bocina. Es como que gritamos al cielo, Señor, escúchanos. Era una manera de hacerlo por parte de ellos, ¿no? Pero en medio de esto, con sus trompetas, ellos tenían que recordar y repetir esta frase, Señor, tú eres bueno, Señor, tus misericordias son para siempre. Y yo sigo, porque miren este salmo tan lindo, se prometió que sería y formaría parte, se le dijo a Jeremías cuando él estuvo predicando. Jeremías predicó muchos años, ustedes recuerdan, él predicó antes de que ellos llegaran al exilio, y cuando ellos entraron al exilio, él siguió por un tiempo y después no se sabe nada de lo que pasó con Jeremías. No se sabe si lo llevaron a Egipto o se quedó con la gente pobre que se quedó ahí en el lugar, en la ciudad. Sin embargo, Dios le prometió y le dijo que esto iba a formar parte de las promesas de Dios, de lo que Dios iba a hacer con Israel. Así que Jeremías, antes de ir y llenarse de lágrimas y aún diciéndole al pueblo que iban a enfrentar ese tiempo tan especial y particular, 70 años de disciplina de parte de Dios, él les animó y le dijo, las misericordias de Dios no se acaban. Ustedes si leen Lamentaciones van a poder leer, las misericordias de Dios son eternas, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones.
dice, reconozcamos y volvamos a Jehová, y dice, y levantemos nuestras manos a Él, porque sus misericordias nunca decayeron. Lamentación es un libro tan triste, ¿verdad? Entonces, pero también, como leíamos antes, fue parte cuando ellos vuelven del exilio, después de los 70 años, ellos vuelven a su pueblo, a su tierra, y ahí con Esdras, como leíamos antes, ellos vuelven a recordar las misericordias de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué nos está diciendo el Salmo 136, chicas? Que en todo momento las misericordias de Dios están presentes. Miren, en todo momento, en momentos de lágrimas, en momentos de disciplina, en momentos de bendiciones, en momentos cuando uno tiene que enfrentar algo y ponerse firme y respirar hondo como la guerra, saber que el Señor está con nosotras. Israel sabía que las misericordias de Dios le rodeaban, porque dice la Biblia, son continuas, son perfectas, nos rodean. Dice el Salmo 23, tan categórico para nosotras, 23:6, ciertamente el bien y la misericordia que nos seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa palabra es muy linda porque dice, el bien y la misericordia me seguirán, y es perseguir literalmente esa palabra, no es solo que yo te sigo, te acompaño a un lado, es como lo que hacen los perritos cuando te persiguen, le diste comida, cariño, un perrito callejero. Acá en Argentina suele pasar eso, ¿no? Y nuestros padres, a mí mi mamá me decía cuando era pequeña, no le des cariño a ese perro, no le des comida porque después no te lo sacas más de encima, va a querer vivir con nosotros. Y yo quería que viviera con nosotros, por eso le daba cariño y le daba comida. Entonces, perseguir implica eso, ir donde vas, donde vayas va a estar detrás tuyo. Dice la Biblia en el Salmo 23, versículo 6, que el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestra vida. ¿En pandemia? Sí, en pandemia. ¿Cuando no esté la pandemia? Sí, cuando no esté la pandemia. Cuando tu matrimonio tenga problemas y no sepas qué hacer, también. Cuando se te queme el librito y no sepas qué hacer con la educación de los hijos, también. Cuando las cosas no salgan como vos pensaste y la vida es más dura de lo que uno pensó, también. El bien y la misericordia del Señor nos van a perseguir todos los días de nuestra vida. Israel lo sabía. Y ellos alababan por esto. Por eso es el gran Jalel, es el salmo categórico de la alabanza. ¿Y qué alababan? Porque tenemos que ir rápido. ¿Qué alababa Israel? ¿Por qué Israel alababan al Señor? Bueno, en primer lugar, alababan la constante misericordia, la eterna misericordia. Cuando hablamos de misericordia, chicas, tenemos que mencionar la palabra Gesed. Ustedes la han estudiado y seguramente la han enseñado. H-E-S-E-D de dedo, ¿no? Gesed de Dios, que es la misericordia de pacto firme de Dios, que se relaciona con su pueblo. Es el compromiso de Dios con su pueblo. ¿Qué significa la palabra en el hebreo? Es el amor leal de Dios. Se traduce de distintas maneras el Gesed a lo largo del Antiguo Testamento. Se traduce clemencia, misericordia, amor. Por ejemplo, la mujer de Proverbios 31. El domingo mi esposo estuvo hablando de este Proverbios, y allí en Proverbios 31, versículo 26, cuando dice, la ley de clemencia está en su boca. Esta mujer sabia abría su boca con clemencia. La palabra clemencia es Gesed, el Gesed de Dios. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Ella era una chica del pacto. Ella era una chica del pacto con su Dios. Ella no era la extraña que Proverbios menciona, la ajena. Ella formaba parte del equipo de Dios. Ella formaba parte del núcleo. No era la extraña, la ajena. Entonces, la misericordia de Dios se puede traducir de distintas maneras, pero siempre está relacionada con el amor leal de Dios. Siempre que la veas en la Biblia, misericordia, clemencia, como se traduzca, recordá que es el Dios que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Es ese Dios que sigue actuando en misericordia y bondad, que su corazón se conmueve ante nuestras miserias, aun aunque nosotros le hayamos dado la espalda. La constante misericordia de Dios, lo que dice ahí desde el inicio del tiempo, es la constante misericordia de Dios que forma parte de su naturaleza esencial. La naturaleza esencial que muestra quién es Dios. Ahí me escribieron en la pantalla, después si quieren pueden borrarla, pero bueno, es la constante naturaleza de Dios. Y qué curioso, chicas, que cuando el enemigo ataca, siempre va a atacar este lado del carácter de Dios. Es que el Gesed tiene que ver con lo que Dios es. Es Dios en su esencia, es su carácter. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén, el enemigo la atacó y le dijo, ajá, con que Dios os ha dicho, ¿no? Y sí, pero no escuches lo que te dice Dios, porque Él sabe que si el día que tú comieres van a ser abiertos vuestros ojos. Él fue directo, el ataque fue al carácter de Dios, el
fue directo para que Eva dudara del amor de Dios, de la misericordia y de la provisión de Dios. Lo mismo pasó cuando el Señor Jesús fue tentado. Satanás dijo, uy, no es bueno que un hijo de Dios esté viviendo esta situación. Siempre el ataque del enemigo va a ser para que dudemos de su carácter, del carácter de nuestro Dios. Y Él nos ama con amor constante. Miren este texto, me gustó, por eso lo puse. Dice así, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén, dije yo, amén. Las que somos madres decimos, sí, Señor, extiende tu manto de bendición, no solo a nosotros, a las generaciones que vienen, hijos. Yo no soy abuela todavía, pero ya estoy pensando, el día que sea abuela, nuestro hijo mayor se casó, ay, Señor, ya tengo que empezar a orar por todos. He orado ya por ellos, aunque no han nacido, si el Señor no viene antes, ¿no? Porque estamos esperándole. ¿Qué alababan? Alababan la misericordia, el Gesed de Dios. Pero miren, esta lámina, bonito es despertar y ver que Dios sigue siendo bueno conmigo. ¿Qué alababa Israel? En el Salmo 136, alababan la bondad de Dios. Y es interesante, ¿no? Y aquí les pongo algo más, miren. La bondad de Dios. Dios es amor, dice Primera de Juan. Su amor es una expresión de su bondad. Entonces ellos alababan el Gesed, la misericordia, pero también la bondad de Dios. Saben, chicas, yo que trabajo con todo este tema de los pensamientos, la cabeza y las conductas de las personas, algo que la neurociencia está enseñando en este tiempo, es que las personas, el cerebro humano tiene una tendencia a lo negativo. Me llamó la atención esto, ¿no? Tomando un taller con ellos, un curso, explicaban este neurocientífico que se descubrió, la ciencia descubrió ahora, que todos tenemos una tendencia, el cerebro, a ver la vida siempre nos pega más lo negativo que lo positivo que vivamos. Entonces, me quedé pensando, es una realidad, pero ¿saben por qué? Nosotros como hijos de Dios tenemos respuesta, porque en la Biblia están las respuestas. Es que el pecado ha dejado una película sobre toda persona. El pecado desde el huerto del Edén nos dejó teñidos con una película que nos ha alejado de Dios. Dice la Biblia que quedamos separados y esa separación la tuvo que intervenir la persona del Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario y trayendo vida. Pero realmente el pecado nos ha afectado y las consecuencias del pecado hasta se ve en nuestro propio cuerpo. Miren, el cerebro se descubrió que tiene una inclinación a enfocarse en lo negativo. Por eso se recomienda que todas las mañanas, cuando tú te despiertes, miren chicas, las más grandes podemos darnos cuenta, pasan los años y uno duerme mucho, sos joven, pero cuanto más pasan los años, las personas más grandes duermen menos, se va reduciendo el tiempo de que uno duerme o la tensión que uno vive no te permite dormir y descansar. Los problemas del día que no le diste importancia porque estabas ocupada, en la noche, en la quietud de la noche, te empiezan a pasar factura, como diríamos aquí, te empiezan a afectar. Entonces ahí si te despertás a la madrugada perturbada, inquieta, como que algo no está bien, te pones a orar y de repente, ¿qué explican la ciencia? Dice, no se levante, no se despierte y agarre el celular. Mi hija me dice, mami, tenés que oír eso, porque a mí me llega el mensaje y empiezo a responder, ¿no? Pero no solo eso, dice, levántese y piense tres cosas tres cosas o personas de las cuales usted podría agradecer en el día. ¿Por quién va a agradecer hoy? Dice este médico. Dice, piense en tres personas de su vida que usted puede decir gracias por ellos. Vaya a bañarse y agradezca por esas personas. Y empieza el desayuno agradeciendo por cualidades de esas personas, sean que vivan con vos o que estén en otro lado. Y recién cuando sube al auto, ahí empieza a organizar su día. Dice, si usted practica esto, va a tener un día distinto, no va a ser un día tan abrumador, porque estás trabajando desde lo cognitivo-conductual, ¿no? En ese caso. Pero miren, la ciencia está enseñando algo que la Biblia nos viene diciendo tiempo atrás. Dice que nosotros debemos alabar por las mañanas tu misericordia, ¿verdad? Y tu fidelidad cada noche. Y así debemos vivir, chicas. La bondad de Dios tiene que inundar nuestros días y teñir nuestras mañanas, hacer que el sol brille por las mañanas, pero no despertarnos angustiados con lo que tenemos que hacer o los problemas, sino necesitamos aprender a vivir más este tipo de alabanza que el Salmo 136 enseña. Sigo, porque el tiempo se nos va. Miren,
agradecer las bondades de Dios, ¿no? ¿Y por qué no agradecerías hoy? Yo puse a él porque él es mi familia, es mi sobrino. Yo no tengo nietos todavía, como dije, pero mi hermana, que es más chica, tiene 2 nenes chiquitos y él es Tiziano. Tiene 5 años Tiziano. Lo amo con toda mi alma y no quiero llorar porque lo veo y me emociono. Hace como varios meses que no lo veo, imagínense. Sin embargo, Tiziano me manda mensajes todos los días, hacemos videollamada, y me estuvo contando que la maestra le pidió que él hiciera comida saludable, que no coma comida chatarra, le dijo la maestra. Entonces él hizo gelatina, no sé si ustedes ven ahí, y él iba a preparó para su familia esa gelatina. Así que yo lo veo y digo, Señor, gracias. Gracias, no solo la gelatina es algo bueno, sino ver la bondad tuya en él, que lo cuidas a ellos, que aunque uno no puede estar, tú estás ahí, tú eres bueno, Señor. ¿Por quién vas a agradecer hoy? ¿Cuáles serían esas 3 personas de las cuales podrías decir, Señor, gracias, gracias? Y miren, aquí les muestro esto, porque tengo que ir avanzando. El hecho de que Dios sea bueno es un pensamiento fundamental para todo lo que tiene que ver con lo que Él es y hace. Recordá esto. Y su amor es una expresión de su bondad. Esta es una razón para vivir dándole alabanza. Señor, tú eres bueno. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es, ¿no? Ese coro que cantamos, mejor que la vida es, mi alma lo sabe muy bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Dios es bueno. Algo más, sigo, Israel sabía, Israel alababa estas cosas. Ahora, ¿tú cómo alabas a Dios? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. Nosotras, ¿cómo alabamos a Dios? Israel alababa por sus misericordias y por la bondad de Dios. Nosotras, ¿por qué cosas adoramos y alabamos al Señor? Algo interesante en cuanto a la palabra alabar es que significa confesar y reconocer. Miren, me llamó la atención. ¿Vieron el pasaje de Josué 7:19, chicas, ahí? No tengo tiempo de leerlo, ustedes son todas maestras de la palabra, por eso yo se los dejo y sé que lo vamos a meditar juntas ahora y mañana lo van a leer. Pero miren, no lo leo por amor del tiempo, pero algunos los dejo escrito. Josué 7:19 es el ejemplo cuando pasó con lo de el pecado de Acán en Jai, ¿recuerdan? Que Israel había tomado posesión de la tierra, estaba queriendo tomar, y van, y este hombre ve el manto babilónico, el lingote de oro, y codicia y peca. Entonces, después que hacen toda la investigación, el hombre de Dios, que era Josué en ese momento, le dice, a ver, descubren que es él, y dice, a ver, hijo mío, da gloria a Dios, y declárame lo que has hecho. Da gloria a Dios, y declárame lo que has hecho. Y ahí él confiesa. Algo interesante, que alabar a Dios es confesar y reconocer. No solo reconocer los atributos y perfecciones de nuestro Dios creador y salvador, sino es confesar y reconocer aún lo que nosotros hemos hecho mal. ¿Cómo somos para reconocer? Y esto lo digo pensando en mí. ¿Somos prontas a pedir perdón, chicas? ¿Te cuesta pedir perdón? ¿Te cuesta confesar? Cuando confesás, nosotras no nos confesamos con el sacerdote cura, ¿verdad? Pero cuando confesás, ¿con quién lo hablas? ¿Lo haces solo en oración con el Señor? ¿O tenés alguien con quien podés ir y abrir tu corazón? Es lindo obtener esta práctica de no con muchas mujeres, pero sí 1 o 2 así, ya de todo lo demás. De hecho, solamente es bueno en el más alto sentido. Él es la fuente del bien. Él, el bien del bien, me encantó esta expresión. Él es el bien del bien, el sustentador del bien, el perfeccionador del bien, el recompensador del bien. Por todo esto Él merece la constante alabanza de su pueblo. Spurgeon, ¿no? Entonces, el sustentador del bien, el bien del bien, que gloria a Dios, ¿no? Que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice la Biblia. Entonces, esto te va a quedar, quédense tranquila porque después van a tener todo esto escrito, así voy avanzando rápido. Entonces, Israel alababa. ¿Cómo alabamos nosotros? ¿Cuál es tu estándar de bueno o malo? Estuvimos hablando que Israel alababa a Dios por sus misericordias, pero también por su bondad, porque Dios es bueno. ¿Qué cosas asumiste en cuanto a lo que es bueno y es malo? Josh McDowell habla mucho de todo esto. Es importante rever qué asumí o qué asumiste, qué asumimos respecto a esto, de lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que no es bueno. Aquellos que se cuestionan la bondad de Dios lo hacen de acuerdo a algún estándar ya preestablecido. Es como mi abuelita me enseñó que esto es bueno, mi mamá dijo que esto es malo, entonces yo así no me voy a vestir, esta comida no voy a comer, estas palabras no digo porque eso, de alguna manera la moral la aprendí en el hogar. Bien, ¿qué es bueno y qué es malo?
Entonces las personas a veces se enojan y dicen, pero mirá lo que está pasando en el mundo, mirá, ¿dónde está Dios cuando sufren los niños? Estos días en la conferencia que vamos a tener nosotras en octubre, el 3 de octubre, que seguramente muchas de ustedes están anotadas ya para participar, sería hermoso que puedan estar, en uno de los talleres va a hablar, hay varias médicas que van a estar desarrollando talleres, pero en uno de ellos va a hablar Adriana Palacios Gálvez, que es misionera en Angola, en África. Esta médica trabaja y rescató niños de la calle, no solo los sana, sino que les predica el evangelio, les dan de comer y trabajan con el hombre total. Y ella me contaba lo tremendo que es las niñas que son abusadas y que tienen 7 años y son dadas en matrimonio y las casan con un hombre de 60 años. Y esas niñas son mutiladas y cercenadas de sus partes femeninas, porque en la cultura lo ve como algo natural. Y ella me hablaba mucho del dolor, lo que ha vivido y cómo ayudó y asistió a estas personas en tantos años, ¿no? Y bueno, uno de los talleres que pedimos que ella haga es justamente cómo ser renovadas en el dolor, cómo hace uno en medio de tanto dolor. Pero te habrá pasado que las personas dicen, ¿dónde está Dios cuando realmente la gente sufre? ¿Que por qué Dios no mira? Es más, nosotras nos hemos cuestionado y le hemos dicho, Señor, como lo dijo Marta y María, el que amas está muerto. Si hubieses estado aquí antes, esto no hubiese pasado. Señor, ¿dónde estabas? Ellas, con tanto respeto, con tanto amor, hubo reproche. Y hubo un, Señor, ¿qué pasó? No entiendo. Ese cortocircuito que se nos hace en la cabeza cuando no entendemos las situaciones. Todas nosotras tenemos un estándar de lo que está bien y está mal. Pero lo mejor que podemos hacer, y cuando las cosas son tocadas, o aquello que yo creo que esto es bueno y esto es malo, es ahí cuando vienen los problemas, ¿no? La crisis en la cabeza. Sin embargo, la mera existencia de ese estándar, ese conocimiento del bien y del mal, tiene que ver con la conciencia, y eso justamente nos está diciendo que existe un creador, que fuimos creados a su imagen y que existe un creador. El ser humano, ustedes saben, está la revelación de la creación, la creación revela a Dios. Entonces dice Romanos que las personas pueden ver a Dios por medio de las cosas hechas. También está la revelación por medio de la palabra escrita, pero también está la revelación por medio de la conciencia. La conciencia es algo que nos suena, clink, 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 y nos está diciendo, hay una norma, un estándar al cual ajustarse. ¿Quién lo pone? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dictamina? Bueno, ¿cómo podemos saber lo que está bien o está mal en medio de todas nuestras cosas? Dios es nuestro modelo, ustedes lo saben bien. Él es nuestra norma, el esquema del bien y del mal. Y nosotras hacemos bien en seguirle y en estar atentas a Él. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Biblia en Juan. Entonces, Él es la palabra escrita. Y le toca a Él, no a nosotras, definir qué está bien y qué está mal. Como dijo Josh McDowell, preguntémosle a Dios, el creador y sustentador de todo. No decidamos nosotras si esto es bueno o es malo para mí. Yo no puedo tomar esa decisión. Necesito ir a aquel que hizo todas las cosas. Entonces, para terminar con este punto y esta pregunta, ¿cuál es tu estándar de bueno o malo? Muchas veces las esposas nos peleamos con los esposos porque nosotras asumimos que esto es lo ideal. Y nuestros esposos son más relajados o son más estrictos a veces. Hay que ver cómo sea cada esposo, ¿no? ¿Cómo es tu conciencia? Pablo dice, yo me recomiendo toda conciencia. La conciencia puede ser educada también y necesita ser educada por la palabra de Dios. Entonces, ellos adoraron a un Dios bueno. No vas a poder adorar a Dios si no tomas conciencia de que es bueno y que Él es bueno realmente. Entonces sigo rapidísimo, miren, la alabanza de Israel según el Salmo 136, después vamos a leer algunos versículos al terminar, pero yo les muestro esto, lo dividí en secciones que encontré, busqué varios comentaristas. La alabanza de Israel consistía ¿en qué? Primero le alababan porque Dios era, por lo que Él era en sí. Cuando vos agarres el capítulo mañana del Salmo 136, recordá que los primeros versículos van a mostrar que Israel le alababan a Dios por lo que Dios era en sí. Alababan, miren, ahí mencionan en los primeros versículos, si tenés tu Biblia abierta, dice alabad a Jehová, continúa el versículo, y alabad a Dios y al Señor. 3 nombres de Dios se ven en estos versículos, en este pasaje. Los 3 nombres más importantes con los cuales Él se relacionó. El primero es Jehová, alabad a Jehová. Ustedes saben, Yahweh, ¿no? El innombrable nombre de Dios sin vocales eran consonantes nada más. ¿Y qué significa? Autoexistente,
quien se revela a sí mismo, el eterno yo soy el que soy, el de Éxodo 3:14. Y oh curioso, que este nombre siempre Dios lo usó cuando se quiso revelar a su pueblo, en Éxodo, por ejemplo. Se lo dijo a Moisés: cuando te pregunten quién soy, decile, yo soy, me envió vosotros. Y después se fue traduciendo la palabra y terminó en Jehová. Entonces, Jehová, alaben. Entonces Israel alababa lo que Dios era en sí, aquel Dios existente que quiere que vos y yo le conozcamos. ¿Alabás al Señor por eso? ¿Lo sentís cercano? Dice Pedro, acercándoos a Él, piedra viva, despreciada y desechada por los hombres, mas para nosotros preciosa. Él quiere que nos acerquemos cada día y que le adoremos y que reconozcamos delante de Él que Él es digno, porque Él se revela a sí mismo. Él mostró a la divinidad haciéndose hombre. Él es digno de ser adorado. Y esto lo hizo con relación a su pueblo. Pero algo más, mirá, Él también ahí cuando dice Dios, está mencionando el Elohim de Génesis. Elohim siempre, vos recordarás, está relacionado con la creación, porque significa poderoso, fuerza, poder. Es el Elohim en plural que dice hagamos al hombre. ¿Se acuerdan en Génesis? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Siempre, por lo general, en los primeros capítulos de Génesis está relacionado Elohim con la creación, el Dios poderoso que creó todas las cosas. Entonces Israel lo alababa por eso también. Él es el creador, Él es el poderoso. Yo no tengo tiempo para hablar de esto, pero ustedes han estudiado los nombres de Dios. Y también menciona Adonai, que ustedes saben, este nombre que significa Señor, amo, está siempre relacionado directamente con los siervos del Señor, aquellos que le sirven de manera más particular. Esto lo dijo, por ejemplo, Abraham en Génesis 15, cuando dijo, ay Señor, ¿qué me vas a dar? Porque el Señor le dijo, Abraham, no tengas miedo, Génesis 15, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Dijo, ay Señor, ¿pero qué me vas a dar? Si mira, el que me va a heredar es ese Damaseno Eliezer. Y él dice, pero ¿saben qué? Fue como un reproche también lo que le hizo al Señor, o fue un comentario que le salió del alma. Sin embargo, él dijo, Adonai Jehová. Le dijo, tú eres el amo, Señor. Estoy solo y sin hijos. Mis deseos no se han cumplido. Mis necesidades parecen que no están satisfechas. Mi alma está marchita. Sin embargo, Señor, yo sé que tú eres Adonai. Sin embargo, Señor, yo te reconozco, Señor, de mi vida. Aunque no lo tengo, aunque todavía duele, aunque pesa, tú eres el Señor de mi vida. Me encanta el ejemplo de los patriarcas. Y yo avanzo rápido porque el tiempo se va, chicas. Miren, la naturaleza exaltada del Señor se muestra acá en dos frases, en estos primeros versículos. Dios de dioses y Señor de señores. También hay una canción que cantábamos, ¿no? En las iglesias, Rey de reyes, Señor de señores, gloria, ¿no? Y bueno, Él es Dios de dioses, Señor de señores. Son dos frases que están mencionadas en estos versículos. Él es elevado, Él es lo máximo, Él es lo más. Yo no sé, no encontramos adjetivo para describir lo que Él es exaltado. Y bueno, siguiendo, Israel le alababa por todas esas cualidades, pero también Israel le alababa porque Él era el único que hace maravillas, dicen estos versículos. Y miren, elegí esta lámina, ¿por qué? Porque me gustaron las palabras de Spurgeon, que se las puse aquí también. Miren lo que dice. Todas sus obras son grandes y maravillosas, incluso cuando no son grandes en tamaño. De hecho, los diminutos objetos de microscopio los vemos como grandes maravillas que incluso un telescopio no puede revelar. ¿Qué está diciendo el hombre de Dios? Está diciendo Spurgeon que aún las cosas pequeñas son maravillosas. Yo ya vi una foto, pero no lo puse porque yo tenía desde ayer esto armado. Entonces miren, pero vi una mariposa pequeña que entraba en el dedo de un hombre, una mariposa celeste. Me llamó tanto la atención porque era perfecta, y el hombre la captó con la cámara y la agrandó, la amplificó. Pero era tan perfecta, ese es el Dios creador, el único que hace maravillas. A veces estamos esperando, chicas, que el Señor haga cosas tremendas, megas, en volumen. Señor, quiero que yo ser tu sierva y ganarme el mundo y hacer megas obras. Todas oramos por eso, porque queremos honrar al Señor. Pero de repente las maravillas de Dios son pequeñas. De repente las maravillas de Dios están en una gota de agua, en un escarabajo. Vaquita de San Antonio le decimos en Argentina. En una gota de agua, en un escarabajo. Las obras maravillosas de Dios están en cosas pequeñas también. Y son maravillosas aún, y nuestros ojos no la captan.
Y a veces no lo entendemos y rechazamos las obras de Dios porque decimos, no, Señor, yo estoy para más, yo necesito otra cosa. Pero Dios también actúa, es el Dios de los montes, dice la canción. Hay una canción de Hillsong, no sé si la escucharon, chicas, el Dios de los montes, el Dios de los valles. Dios es el Señor que como Israel le adoraba, no importa cómo, porque lo que Él hace igual es maravilloso. No importa el volumen lo aprecia el ser humano, nosotros valoramos esas cosas. Dios valora las cosas pequeñas también, pero las cosas que Él hace, ¿verdad? Podría seguir hablando mucho, pero miren, en los versículos siguientes que ustedes tienen ahí, ellos adoraban, versículos 5 al 9, le adoraban porque Él era el creador también. Yo quiero ir rápido. Al que hizo los cielos con entendimiento, dice ahí en esos versículos. Si vos tenés tu Biblia, lo vas a ver, mañana lo vas a leer tranquila. Miren les puse Isaías, porque ¿saben qué? Isaías fue escrito como 150 años antes de que ellos fueran llevados al exilio. Y Dios les dijo, ustedes van a vivir cosas tremendas, pero también después los animó y les dijo, yo te voy a dar palabras de esperanza. Les profetizó cosas de alegrías, de bendición y cosas lindas. El Dios que los iba a disciplinar ya les estaba adelantando sus planes. El Dios que les iba a poner el ceño fruncido y decirle esto no está bien, van a tener que ser corregidos, es el Dios que ya les empezó a dar palabras de vida eterna. Levanten los ojos al cielo y miren, ¿quién creó todas estas cosas? Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por sus nombres, y ninguna de ellas falta. Tan grande es el poder y tan poderoso es su dominio. Podés seguir leyendo Isaías 40, Isaías 41, habla de todo eso. Ellos adoraron al Creador. Si vas al Pichitraful de Palabra de Vida, que todas ustedes han pasado por ahí seguramente, los días de fogón mirás para arriba y las estrellas son tan tremendas en el sur, en la Patagonia y en otros países también. Lo he visto en Ecuador, lo he visto en muchos países. Dominicana también tiene lugares bellos. Y vos ves la naturaleza, ¿verdad? Entonces te lleva a adorarle. Ellos adoraron al Creador, según esos versículos. Avanzo rapidísimo. También le alabaron y adoraron, porque Él es el que salva y libra, dicen los versículos 10 al 15. Te lo dejo rapidito, porque se nos va el tiempo, se nos fue. Con mano fuerte y brazo extendido vas a leer en esos versículos. Dice que Él los salvó y los libró con mano fuerte y brazo extendido. Saben que esta era una figura que usaban en el ejército. Cuando los soldados se ponían así como muchachotes fornidos, formidables, iban a la guerra como diciendo, ¿no? La Biblia habla de que el caballo cuando va a la guerra, dice que se pone así, hasta huele la batalla, dice la Biblia, con la fiereza y fortaleza del animal. Pero esta figura, el brazo fuerte del Señor, tiene que ver con eso, Él es el que peleó nuestras batallas. No sé qué batallas estás peleando estos días, todas estamos peleando esto de la pandemia. El Señor pelea por nosotras y con nosotras y al lado nuestro y por nosotras. Miren, Dios, esto lo digo rápido, Dios usó mucho la historia para hablar al pueblo de Israel. Recordarás, le decía todo el tiempo, hacé memoria, en memoria de mí. Todo eso, recuerda de dónde caíste, recuerda este tiempo que pasaste por el desierto, 40 años, cómo te traje de la mano como el padre al hijo, recuerda. Cuando pasan los días, va a decir el Señor, te va a decir, recuerda los días de la pandemia, te llevé de la mano, recuerda ese año de la pandemia, el Señor estuvo contigo, recordarás y vas a poder alabar. El Señor usa mucho la historia para volvernos a fortalecernos en fe. Nos recuerda el pasado para fortalecer el presente y enfocar mejor el futuro. Así que hacer memoria forma parte de la adoración. ¿Sabían, chicas? Hacer memoria, recordar, es una manera de adorar a Dios. Por eso la cena del Señor es un acto de adoración, porque hacemos memoria del sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre, su cuerpo partido. Hacer memoria de las obras de Dios, de lo que Dios hizo en tu vida en el pasado, es un acto de adoración. Tal vez te dejo un tip, como decimos ahora, todo tips, ¿no? Comprate un cuadernito, un anotador o busca uno que ya tengas y empezá a anotar las obras de Dios en tu vida, desde que te convertiste, experiencias importantes y fuertes que te marcaron el camino, el que te vienen trayendo de la mano. Recordarás, adoremos a Dios. Ellos adoraron así al Señor. Y miren, y acá hay un texto que está ahí en esos versículos, dice, Él dividió el mar en partes. Y es una figura
interesante, me gustó esta imagen imponente, ¿no? Por eso la puse. ¿Saben? Les va a quedar escrito. Es la figura que se ve, ¿vieron cuando Salomón vienen esas madres y le dicen, es mi hijo, esta mujer se quedó con mi hijo, la otra dice, no, yo estaba dormida, ¿se acuerdan que se peleaban por el niño y las querían partir? Bueno, entonces yo hago rapidito esto, ellas agarraron, él le dice, saquen un cuchillo, una espada y partan en medio al niño, pártanlo en dos, y ahí van a darse cuenta, él se dio cuenta quién era la madre, porque la que era la madre dijo, no, lo dejo ahí, que se quede ella con el niño, porque no quiso, se le conmovieron sus entrañas. Bueno, la Biblia usa este término en este pasaje del Salmo 136, es como que Dios agarró su espada y cortó el mar en dos, para que pase su pueblo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay, dice la canción que cantamos, ¿no? Él obra de maneras que uno no lo puede entender. Dios es el Dios que abre las cosas en dos para que pase su pueblo en seco. Abre los ríos. No me da el tiempo, sigo. En los últimos versículos, 16 al 22, ellos alaban al pastor que les dio victorias, porque en esos versículos dice, el que pastoreó a su pueblo por el desierto. Y miren, aquí les escribí una frase que era imposible que realmente millones de personas, yo no tengo ahora en mente la cifra, era 1,5 millones a 3 millones que pasaron esos 40 años por el desierto, después fueron muriendo. Sin embargo, en medio de la nada, donde no había agua, no había pastizales, no había vaquitas ni ovejas, fue un milagro tan grande haberlos pastoreado por el desierto. Ellos alababan ese recorrido. Señor, tú estuviste ahí. Señor, tú proviste. Bueno, algo más, ellos adoraron al que hirió grandes reyes. ¿Por qué les puse esta imagen? Porque hay algo que ahora sabe, la ciencia descubrió algo que se llama genética de tronos. Saben que es verdad que en la antigüedad había gigante, no solo el que mató a David, sino también eran muchos pueblos escoceses, muchos pueblos nórdicos, tienen todavía en los genes todo esto. Y ellos los veían, a estas personas de los pueblos, y eran tan intimidantes que ¿quién iba a querer atreverse a ir y conquistar esos lugares? La Biblia los llama tierra de gigantes, pero la ciencia lo llama genética de tronos. Dios hirió a estos pueblos y les dio victoria. Y termino, versículo 23, 25, alabaron al que los recordó y no. ¿Quién los nutrió? Miren, dice, Él es el que en nuestro abatimiento, dice ahí los versículos, se acuerda de nosotros. La palabra abatir es muy linda porque se usa para la oveja cuando está con mucha lana y se queda patas para arriba y no se puede volver a parar porque el peso no le permite pararse. Eso es ser abatido. Es un animal que no tiene la condición propia en su fuerza para levantarse. Nosotros muchas veces, ¿saben qué pasa eso también con las tortugas? Las tortugas no hay que dejar las patas para arriba porque se mueren, ¿sabían? Hay que dar las vueltas, porque no tienen la posibilidad de volverse solitas. Ahí las Galápagos en Ecuador, tan bonita la naturaleza. Él se acordó en nuestro abatimiento de nosotros. Jehová está cerca, miren este texto, de los que están quebrantados y salva a los que están aplastados en espíritu. El 2 Corintios dice algo parecido, a los que están en depresión. En realidad, se refieren estos textos que les dejo acá a las personas que han tocado fondo. El ser abatido es cuando tocaste fondo, tu alma está, en Argentina diríamos con la capa caída, pero mal. Hay días así, días malos, como dice Efesios 6, que tenemos que estar firmes para el día malo. Esta pandemia, chicas, nos ha llevado por un largo camino. Hay días que estamos bien, días fortalecidas, días con miedos, días donde parece que la muerte está golpeando a la puerta de cualquier persona, días donde el vecino se enferma, días donde la gente que amamos están teniendo problemas, y muchas veces estamos abatidos sin fuerzas para levantarnos. Él es el que se acordó de nosotros y nos salva cuando tenemos el espíritu aplastado. No sé cómo estuviste estos días, pero el Señor sí lo sabe. Yo no te conozco y no hemos hablado estos días, pero el Señor sí lo sabe. Y Él es especialista realmente en nutrirnos, pero no solo darnos nutrición desde la comida que necesitamos. Él nutre el alma, Él nutre el alma. Y terminando, se usa una frase hablando de que Él dio alimento a todo ser viviente. ¿Saben que se usa la misma frase que para referirse a las promesas de Noé? Porque a Noé el Señor le dijo eso. No solo que le iba a dar comida a Noé,
a todo ser viviente. Todos los que estuvieron en el arca tuvieron comida. Todos los que salieron de esa arca tuvieron comida. Todo ser viviente. Estos días nosotros le tiramos migas de pan a los pajaritos que vienen. Los pajaritos vienen cuando mi perro entra a la casa, porque mi perro deja su comidita, es un perro chico, y los pajaritos volando vienen, agarran la comida del perro, así galletitas, y se van al muro, y desde ahí lo miran y se lo comen. Y yo siento gozo porque de alguna manera lo que mi perro desprecia y no necesita, los pajaritos encuentran comida. No sé si les va a hacer bien esa comida a los pájaros, pero ellos encuentran comida porque Dios es el que da alimento a todo ser viviente. Fue la promesa a Noé, cuando el mundo había sido extinguido. Y es la promesa que está todavía en pie para vos y para mí hoy en esta pandemia. Y el último versículo, alabaron al Dios de los cielos. Y voy a orar, chicas, porque para siempre es su misericordia. Miren, esta frase me gustó porque la dijo Meyer y se las quise dejar. ¿Y ustedes suponen que tal misericordia va a fallarles? Para siempre es su misericordia. ¿Ustedes se preocupan y se irritan como un niño intranquilo? Yo la corté, pero para siempre es su misericordia. Recuerden, ustedes no pueden salirse de los brazos de la misericordia de Dios, dijo Meyer. Me encantó, te va a quedar esto para que lo veas. ¿Ustedes suponen que la misericordia va, vieron cómo es en cara de entrada, que tal misericordia va a fallarles? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia. Tribulación, angustia, persecución, nada, nada, nada. Y yo voy a orar, pero también les dejé otra frase que les va a quedar en la lámina, que tiene que ver en el pasado, en el presente y no el futuro, no serán el fin de su misericordia. Las tormentas de la vida no serán el fin de su misericordia. La distancia de los seres amados no serán el fin de su misericordia. Que en esta pandemia estamos separados. La muerte no será el fin de su misericordia, la muerte misma. La misericordia sin fin de Dios debe envolvernos y volvernos misericordiosos con los demás. La misericordia sin fin de Dios debe darnos esperanza para que llevemos a los demás. La misericordia sin fin de Dios debe llenarnos de esperanza, dijo Spurgeon. La misericordia de Dios es para siempre. Amén. Amén. Yo voy a orar. Perdón, el tiempo se fue. Me gustaría, sé que les va a quedar esto, se nos ha ido el tiempo demasiado, pero quisiera orar antes de terminar, ¿está bien? Y ya les entrego a Raquel, que me va a odiar. Raquel no me invita más. Bueno, por el tiempo. Pero vamos a orar porque, miren, lean el Salmo mañana. No nos dio el tiempo para leerlo juntas. Pero cada vez que subrayes esa oración, porque Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Recordátelo, que forme parte y que coloree esta pandemia tu vida, tu circunstancia, tu familia. Recordátelo cada mañana, recordátelo por la noche. Yo voy a hacer lo mismo. Bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva, ella tiene ese poder que te transmite tu vida, tu propia vida en nuestros corazones en este tiempo tan particular, cuando de repente nos podemos sentir secas, marchitas, desanimadas, sin esperanza. Pero tú eres el Dios de toda esperanza. Tus misericordias son eternas, Señor, y te adoramos por eso. Tú eres Dios bueno, tú eres Dios fuerte, poderoso, bueno. En tus nombres reconocemos tu carácter, la esencia de tu ser, Señor. Eres ese Dios cercano en el nombre de Jehová, que se revela a sí mismo. Nosotras queremos conocerte. Tú eres ese Dios maravilloso, Elohim, el Dios creador, poderoso, que hizo todas las cosas y tiene poder. Tú eres ese Dios digno de ser temido y reconocido como Señor, Adonai. Señor, en esta noche reconocemos todas tus bondades, reconocemos todas tus perfecciones y como siervas tuyas nos rendimos. Alabamos tu nombre, alabamos tus misericordias porque son para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a estas chicas, bendice este grupo de mujeres hermosas que representan tantos países en este tiempo tan particular para la humanidad. Úsanos, guárdanos en ti y que tu nombre sea bendito por medio de nuestra vida, nuestras familias y ministerio. Por Cristo Jesús. Amén.